Me presento, mi nombre es Rodrigo Candia, soy investigador de acá de INI en La Platina. Trabajo en recursos hídricos, especializándome harto en los temas de riego, con un sueño de llegar a trabajar en la parte de hidrología, pero ahí estamos manejándolo. Pero hasta ahora he trabajado fuertemente en temas de riego, ¿ya? Y la charla que me pidieron hoy día es hablarles de mantención de riego preventivo, ¿ya? Porque tomando un ejemplo que había justo dejado Alejandro al final de su charla, en donde dijo que nosotros podemos tener un Mercedes-Benz que se lo pasamos a una persona que no sepa manejar, no va a hacer andar bien el auto, ¿verdad? Y probablemente ande en primera y va a llegar hasta los 120 y el motor lo va a fundir. Pero aún así, puede que tengamos una persona que sí sabe manejar, sí, y le podemos pasar cualquier auto y lo va a saber manejar, pero va a ser súper distinto una persona que sabe manejar un Mercedes-Benz a una persona que sabe manejar, por ejemplo, un Hyundai Getz, que es el auto que tengo estacionado ahí atrás, el mío, pero al Hyundai Getz le hago todas las mantenciones, y a este Mercedes no le hago ninguna mantención. Puede ser que el primer año el Mercedes-Benz claramente va a llegar mucho más lejos, va a andar más rápido, va a tener más prestaciones, pero al final los dos hacen la misma pega, movernos de A a B, ¿ya? Pero al cabo de los 5, 7 años, ese Hyundai Getz que yo le hice todas las mantenciones, van a seguir andando, y probablemente el Mercedes-Benz que no le hice ningún tipo de mantención va a quedar tirado, ¿ya? Porque no le hice cambio de aceite, no le hice cambio de filtro, y por muy bien hecho que sea, por mucha plata que se haya invertido en su diseño, en su construcción, y que todos sus componentes sean de primera línea, al final va a dejar de andar en comparación con un Hyundai Getz, ¿ya? Y eso lo mismo pasa en los sistemas de riego. O sea, nosotros podemos tener un sistema de riego que nos haya financiado, por ejemplo, la CNR, que nos gastamos 15 millones de pesos en nuestro sistema de riego. Pero si no le hacemos las mantenciones necesarias, al final, esas plata mal invertidas y podríamos haber gastado 4 o 5 millones de pesos en un sistema mucho más modesto, que va a ser la misma pega, pero que si es que le hacemos bien las mantenciones, vamos a lograr algo mucho mejor, ¿ya? Y es un poquito lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, primero, una pregunta un poco extraña. ¿Por qué regamos? Alejandro dijo algo parecido también en su charla, pero vamos a darle una vuelta más. ¿Por qué regamos? Para suplir una necesidad, ¿no es cierto? O sea, el fin último de regar, ¿qué es? Eso va secundario, ¿ya? Al final nosotros regamos para perder el agua, ¿ya? Suena súper contraproducente, especialmente hoy en día que estamos hablando de que estamos en condiciones de restricción hídrica, que tenemos poca agua, pero nosotros regamos para perder el agua. Nosotros regamos para que el agua se vaya a la atmósfera, ¿ya? Porque de todo el agua que nosotros aplicamos, solamente el 5% del agua queda en la planta, ¿ya? Que queda en las hojas, queda en los frutos, en las semillas, en lo que sea que nosotros queramos producir. Todo el resto se va a la atmósfera, ¿ya? Entonces imaginemos que la atmósfera es una persona que tiene mucha sed, el suelo es un vaso que tenemos agua y la planta va a ser solamente una bombilla que va a estar moviendo el agua desde el vaso hasta la atmósfera, ¿ya? Y en ese movimiento de agua, la planta aprovecha de estar arrastrando los nutrientes que necesita y estar haciendo intercambio gaseoso y a través de la fotosíntesis estar formando todos los nutrientes que necesita, ya sea aceite, ya sea azúcares, sea lo que sea que la planta necesite para su estructura productiva, ¿ya? Y obviamente nosotros tenemos que regar cuando tenemos una demanda, ¿ya? Y esa demanda va variando dependiendo de la zona en que estemos. El periodo de riego es súper distinto si es que lo evaluamos, no sé, por ejemplo, en la segunda región, así que lo evaluamos en la 10ª región, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos aquí estos gráficos en donde tenemos aquí la zona norte, la zona centro y la zona sur. Y tenemos una curva de precipitación y una curva de evapotranspiración, ¿ya? Aquí tenemos los meses que van desde, perdonen, esto está en marzo, sí. Tenemos la zona de verano, acá al medio, y la zona de invierno en los extremos, ¿ya? O sea, aquí tenemos los meses de máxima demanda, noviembre, diciembre, enero, ¿ya? Y vemos que hay un traslape donde tenemos más demanda que precipitaciones, ¿ya? Y ese es el punto donde nosotros tenemos que regar. Y la franja que tenemos acá arriba es la que nos dice cuál es el periodo de riego. Y si se fijan, la franja de arriba, en este gráfico en vicuña,
es mucho más grande, que cumple el año completo que tenemos que nosotros suplir agua, en comparación con Temuco, en donde esa franja es mucho menor. Que esos son los meses donde la atmósfera necesita más agua que la que está cayendo por precipitaciones. Y en esos puntos son donde nosotros tenemos que regar, que es lo mismo que les estaba comentando Alejandro, que nosotros tenemos que ir reponiendo la cantidad de agua que va perdiendo la planta. ¿Ya? Y bueno, los tipos de riego que tenemos, los clásicos, riegos gravitacionales, tenemos riegos por surco, que como les decía Alejandro, son métodos que no tienen eficiencias de riego muy altas, por el mismo tema de que cuando estamos empezando a aplicar el riego hay una zona que vamos a estar sobre regando y la otra la vamos a dejar bien regada, o por el contrario, si no queremos sobre regar la cabecera, vamos a regar de manera óptima la cabecera, pero al final vamos a llegar seco. Entonces la distribución del riego, esa aplicación del agua, no va a ser de forma eficiente porque va a quedar muy dispareja. Hay formas de cómo ir mejorando la eficiencia, porque también otra fuente importante de pérdida de eficiencia en los riegos por surco es lo que se pierde en la cabecera, la que está distribuyendo el agua hacia los surcos, y eso lo podemos mejorar con sifones o con el uso de mangas, que disminuimos las pérdidas de agua que hay para mover el agua desde el origen hasta el surco, ¿ya? Y también tenemos otro sistema de riego que estuvo probando el Alejandro en el sur también, que son estos riegos por pulsos, que lo que hacemos es que vamos dando pulsos de agua y vamos jugando con la variación en la velocidad de infiltración del suelo, ¿ya? Tenemos riegos por platabanda, tenemos riegos por taza, tenemos riegos por inundación, pero básicamente todos buscan lo mismo y riegan de la misma forma, van inundando el suelo, ¿ya? Y van aprovechando la gravedad, la diferencia de pendiente del suelo para que el agua se vaya moviendo y llegue desde un punto a otro, ¿ya? Ahora, si es que pasamos a los riegos presurizados, aquí ya sí o sí hablamos de riego presurizado porque necesitamos una bomba, necesitamos inyectar presión, ¿ya? Porque todos los emisores que tengamos, que son estos aparatitos que van a estar botando el agua, ya sea una cinta, sea un gotero, sea un cañón, sea un aspersor, necesitan un cierto nivel de presión para poder impulsar el agua a cierto nivel. Entonces, los que riegan en superficies más grandes son los riegos por pivote. Perdonen que esté apuntando a cualquier parte, soy daltónico y el láser no lo veo, el láser rojo, así que si es que estoy apuntando por allá, mi idea es apuntar al pivote que tenemos acá. Tenemos riego por pivote, riego por carrete y riego por aspersores, ¿ya? Estos son riegos por lo general que están hechos para regar grandes superficies, ¿ya? Después tenemos riegos un poco para superficies un poco más pequeñas, y ahí tenemos riegos por goteo, ya sea por cinta o por gotero en planza, en polietileno, y tenemos los aspersores, ya que pueden ser microaspersores, microjet, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre cada uno de esos métodos? Es lo que les mostró Alejandro, es el tema de la eficiencia, ¿ya? Riegos gravitacionales, que tenemos de aquí hacia arriba, podemos llegar a lo más a un 70% en tasa si es que lo manejamos con manejo californiano, que es este tema de llevar recubierta la cabecera y disminuir las pérdidas de agua que hay en zonas que está permanentemente pasando el agua en la conducción, ¿ya? Versus los riegos presurizados, en donde podemos subir la eficiencia y podemos llegar a un 90% con el goteo, ¿ya? Pero ahora, lo mismo que les decía, que les comentaba Alejandro, ese 90% es un valor teórico, ¿ya? Si nosotros queremos mantenernos en ese 90%, hay varias cosas que tenemos que tener en consideración. Primero es la operación. Si nosotros no regamos de manera adecuada, ese 90% se nos va a ir al piso, ¿ya? Muchas veces me ha tocado ver agricultores que al hacer el cambio de pasar de, por ejemplo, un riego por surco a un riego por goteo, están acostumbrados a ver todo el suelo inundado, ¿ya? Y como que les cuesta entender que de repente una cosita así, una mancha así de agua, está cayendo, puede caer incluso más agua que va a aprovechar el suelo, ¿ya? Y empiezan a dar riegos más largos y más largos para ver el suelo que esté saturado, ¿ya? Con eso al tiro la eficiencia del goteo nos bajó, porque ya no vamos a estar regando en la zona de raíces, que por ejemplo teníamos que aplicar un riego de 3 horas para regar la zona de raíces, y le metemos 8 horas, ¿ya? Ahí ya tenemos al tiro 5 horas de riego que se fueron, que ya no están en la zona de raíces, y ahí bajamos al tiro la eficiencia de riego, ¿ya? Si quedamos riegos muy seguidos, también va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces ahí el manejo es súper importante para mantener una eficiencia alta, ¿ya? Y lo otro, que también es importante para poder tener valores de eficiencia altos, es hacer las mantenciones de riego, ¿ya? Si nosotros no hacemos mantenciones en los distintos componentes, la eficiencia también comienza a bajar.
porque empezamos a tener afectada la presión a la que funciona nuestro sistema de riego y por ende el caudal que va a tirar. Y ahí toda la planificación de riego que nosotros hicimos para que todo funcione maravillosamente con los cálculos que nos mostró Alejandro, se nos van a las pailas al tiro. ¿Ya? Entonces, cosas importantes, esto es lo que debiese tener todo sistema de riego, toda caseta. ¿Ya? Ojalá. Obviamente siempre vamos a tener una bomba, que creo que estoy apuntando en la bomba. Partimos por acá, ¿verdad? Este equipo es imprescindible a no ser de que tengamos la diferencia de cota suficiente. ¿Cuánto es esa diferencia de cota suficiente? Por lo menos 25 a 30 metros, ¿ya? De diferencia de altura. Menos que eso no me van a permitir tener un filtro que funcione ni emisores que boten una buena cantidad, ¿ya? Por eso si es que hacemos estanques elevados que estén, no sé, a 3 metros, 4 metros, eso no nos da la presión suficiente para que el sistema funcione a la presión que debiese funcionar, ¿ya? ¿Va a caer agua? No se los discuto, pero el tema es cuánto, ¿ya? Porque, por ejemplo, pusimos este sistema con un estanque elevado, con goteros que debiesen botar 4 litros hora, pero ponemos un estanque elevado a 2 metros, si es que eso lo aforamos, probablemente ese caudal ande por cualquier parte menos por los 4 litros hora, y el plan de manejo de riego que nosotros hagamos va a estar erróneo también, ¿ya? Podríamos hacer correcciones, pero no es lo ideal. Porque, ¿qué pasa? Si es que después nosotros le ponemos un filtro, ya esos 3 metros que habíamos ganado por la diferencia de altura, el filtro se nos tapó porque tenemos, no sé, lama dentro del estanque, de este estanque elevado. Ya ahí perdemos al tiro, por ejemplo, 1 metro, 2 metros de presión. Y ya al gotero estamos llegando con 0,2, 0,3. Y la presión óptima de un gotero, que son los más bajos, por ejemplo, la presión óptima de una cinta, por lo general, son 0,5 metros de columna de agua. ¿Ya? Perdón, 0,5 bar, que son 5 metros de columna de agua. ¿Ya? O sea, si queremos regar con cinta y solamente vamos a poner la cinta, no le vamos a poner filtro, ni ventro, ni ninguna cosa, ese estanque ya tendría que estar a 5 metros. ¿Ya? Si queremos regar con gotero por planza, la presión de operación son 10 metros de columna de agua. O sea, ese ya estanque tendríamos que subirlo 10 metros. ¿Ya? Por ejemplo, queremos ponerle un filtro porque el agua viene muy sucia y le vamos a poner un filtro. Por lo general consideramos que un filtro tiene que tener por lo menos un margen de entre 5 a 7 metros de columna de agua. ¿Ya? O sea, ya teníamos los 10 del gotero, más los 7, por ejemplo, del filtro, ya vamos en 17. O sea, ese tanque ya tiene que estar 17 metros más arriba. ¿Ya? Tenemos además la presión por ejemplo, que queramos inyectar con un Venturi. El Venturi por lo general también tenemos que tener 7 metros más. ¿Ya? Ahí vamos en 24 metros. Y por ejemplo, que entre las válvulas y las tuberías perdamos 3 metros más, estamos llegando a los 27 metros. O sea, ese estanque tenemos que subirlo por lo menos a 27 metros para tener la presión suficiente para que el sistema funcione a la presión que debiese funcionar, para que el gotero bote el agua que debiese tener. ¿Ya? Pero bueno, después de todo eso, tenemos una serie de válvulas y tuberías que van a ir conectando y que llegan a un filtro. Ojalá todos los sistemas de riego tuviesen un filtro, ¿ya? Incluso en sistemas que estén regados por pozos, por noria, igual debiésemos tener un filtro de mallas, con eso es suficiente, ¿ya? Si tenemos agua que viene de cualquier otra fuente, ya sea que del mismo pozo lo estamos tirando a un acumulador o que el canal lo tiramos a un acumulador, ahí así, al tiro tenemos que pensar en un filtro por lo menos de anillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el filtro de anillas tiene una capacidad filtrante mucho mayor, porque tiene una serie de discos que van acoplados y además de filtrarnos por alrededor del filtro, va a estar filtrando por entre medio, ¿ya? O sea, al final es como 3 dimensiones de filtraje, ¿ya? Versus el filtro de malla, que es como un colador que tenemos en la casa, que se nos tapó esa cara y ya quedó colmatado al tiro y nos va a empezar a generar muchas pérdidas de energía, ¿ya? Después debiésemos tener un sistema de inyección de fertilizantes. Hay distintos métodos. El más famoso, el que está por lo general en la mayoría de los campos, es que ponen la inyección del fertilizante en el chupador de la bomba, ¿ya? Vamos a ir a entrar en más detalles con qué es lo que pasa con esas cosas, pero ojalá ese sistema no lo tuviésemos, ¿ya? Es barato, no tenemos que poner nada más, pero el problema es que el rodete se empieza a desgastar y les voy a mostrar una foto un poquito más adelante de a qué me refiero con eso, ¿ya? Ojalá el sistema de inyección de fertilizante esté después de la bomba de riego, ¿ya?
La bomba de riego tiene un componente que está dentro que se llama rodete. Vamos, tengo unas fotitos por ahí, ya después vienen esas fotos. Que ese rodete por lo general es de fierro fundido y cuando le empezamos a pasar distintos sales, fertilizantes que tienen distintos pH, distinta salinidad, se empieza a desgastar, ¿ya? Y puede empezar a generar problemas. Y después tenemos, ojalá pudiésemos tener un sistema, un tablero eléctrico dedicado. Esto sabemos que en el campo hay muchos casos que eso no existe, ¿ya? Y que tenemos el enchufe nomás, que con suerte enchufamos. Me ha tocado ver algunos agricultores que tienen los cables pelados, que los juntan ahí y con eso echamos a andar la bomba. Pero tenemos que tener claro que estamos mezclando dos cosas que son súper peligrosas. Estamos mezclando agua y estamos mezclando electricidad, ¿ya? Entonces el tener una bomba conectada directa a la corriente es un riesgo para la persona que esté operando, ¿ya? Entonces ojalá tuviésemos un tablero eléctrico en que tengamos por lo menos un automático que cuando pescamos el cable y estamos pisando agua y nos dio la corriente, salte algo y para que nos despeguemos, ¿ya? Porque si no, podemos tener accidentes. Si bien la mayoría de los equipos de los agricultores chicos son equipos monofásicos, igual hay un riesgo asociado, ¿ya? Si estamos hablando de trifásico, olvídense de no tener un tablero, porque ese ya es de verdad que es suicidio, ¿ya? Y ojalá tuviésemos un programador también que nos va a facilitar el ir haciendo los riegos, los cambios de postura, los cambios de sectores, ¿ya? Bueno, ahora ya fotos un poco menos esquemáticas de los componentes. Tenemos sistemas de filtraje, en este caso son filtros de anillas que están funcionando en paralelo y en serie. Si se fijan, acá tenemos dos filtros, este de acá arriba es un cuerpo, este de acá es otro cuerpo, y acá tenemos otros dos. Entonces aquí tenemos filtros perdón, estos son de malla, que están funcionando en paralelo y en serie a la vez, ¿ya? Eso es para ir mejorando la capacidad de filtraje y va a depender de la calidad de agua. Esto es un caso de un productor de paltos en Altagua que tenía un acumulador que tenía muchísima materia orgánica en el acumulador. El agua era muy verde y por eso es que necesitaba tener tantos filtros, porque el agua estaba muy sucia y se le tapaba cada rato, ¿ya? Por acá tenemos otro tipo de filtros de arena, que en este caso son filtros de retrolavado automático. Por lo general, el filtro de arena ahora viene con retrolavado automático, ¿ya? Que va detectando la diferencia de presión que hay entre la entrada y la salida y con eso se va a lavar, ¿ya? Otro componente importante también que ojalá debiésemos tener son caudalímetros, ¿ya? Pues la gracia de tener caudalímetros es que si es que nosotros somos ordenados, podríamos ir anotando cuánto es el tiempo de riego que damos a cada sector, ¿no es cierto? En un cuadernito de campo decimos que ya el sector 1 se regó desde las 9 hasta las 10:30, ¿ya? Pero además de tener un caudalímetro, podríamos ir registrando cuál es el valor del caudal que estaba al inicio y cuál era el que estaba al final, y con eso podríamos detectar si es que algún sector está con alguna falla, ¿ya? Por ejemplo, si es que sabemos que regamos 1 hora y media y que por lo general en esa hora y media, por tirar un número, estamos tirando 3 metros cúbicos, si es que al riego siguiente activé ese sector, me midió 5 metros cúbicos, ¿qué podría estar pasando? Una filtración, ¿no es cierto? Podríamos tener una rotura en una matriz, o bien se nos olvidó cerrar el sector anterior y estamos regando dos sectores a la vez, ¿ya? Entonces la idea es que estos son cosas que nos van acusando también cómo vamos regando, ¿ya? Y si se fijan acá al final, tenemos un manómetro también, que eso también nos permite, son métodos de control que nos permiten saber cómo estamos regando, porque nosotros debiésemos tener claro cuánta es la presión a la que está funcionando mi sistema de riego para regar un determinado sector, ¿ya? Y con esto también podemos saber si es que tenemos algún problema. Por ejemplo, si es que el mismo sector que regábamos con 3 metros cúbicos, lo regábamos y después del caudalímetro me marcaba 4 bares. Y damos un riego y ahora me está marcando 6 bares. ¿Qué podría pasar? Que están tapados los goteros, o también, no, está perfecto, no, siempre cuando salen esos bares, siempre tapadura de gotero. Siempre hay problemas de las mangueras no tienen la misma salida. Claro, claro. Si es que en un manómetro sube la presión, lo que está detectando, tal como usted dice, es que estamos botando menos agua, ¿ya? Y puede ser porque esté tapado, o incluso dimos el riego y no abrimos ningún sector, ¿ya? O está diseñado para regar de 2 sectores y abrimos solo uno, ¿ya? Por el contrario, si es que la presión baja, es lo mismo que si es que el caudal sube, ¿ya? Vamos a tener alguna filtración o estamos regando más de algún sector. ¿Ya? Y bueno, de ahí tenemos toda la otra parte que sigue en el sistema de riego presurizado, que son los sistemas de conducción y distribución de agua, que son todas las tuberías, ¿ya? Pueden ser en PVC, pueden ser en Lay-Flat, pueden ser en HDPE, esta planza, pero vamos a tener distintas
distintas tuberías que van a ir moviendo el agua desde la caseta, desde el centro de control, hasta el punto donde nosotros queremos regar, donde tenemos nuestro cultivo, ¿ya? Y por lo general tenemos válvulas asociadas a cada uno de esos puntos para poder regular sectores, ¿ya? Y si es que vemos una válvula, el ideal que debiésemos tener sería algo parecido a esto. El nivel de complejidad obviamente va a depender de las lucas que tengamos invertidas en nuestro sistema de riego, pero siempre debiésemos tener ojalá una válvula de aire. Las válvulas de aire son componentes que, tal como lo dice su nombre, están hechos para que salga el aire de nuestro sistema de riego, ¿ya? Y esos tienen que ir en los puntos más altos. Aquí por lo general nosotros lo ponemos en el arco que se arman en las válvulas de los sectores, porque en ese punto es donde se tiende a acumular el aire, y al tener una válvula de aire en ese punto, el aire sale por ahí, y no va a salir por los goteros, o por los aspersores, o por el emisor que tengamos, y con eso vamos a reducir ese chicharreo típico que cuando echamos a correr un sector, empieza a sonar así, ¿ya? Eso con válvulas de aire lo podemos arreglar rápidamente. Y la gracia de eso es que nosotros empezamos echamos a correr el riego y empezamos, mientras más rápido saquemos el aire de nuestro sistema, antes vamos a poder empezar a aplicar agua, que es la idea de regar. Nosotros cuando regamos no nos interesa estar tirándole aire a las plantas porque eso no nos sirve de nada, sino que necesitamos agua, ¿ya? Y bueno, aquí en este caso es un sistema de riego que está pensado, aquí viene la matriz. Tiene dos válvulas eléctricas para regar dos sectores que van hacia los lados, ¿ya? Y por lo general tenemos una válvula como de control general en caso de que se nos haya cortado algún cable de la válvula solenoide o se nos haya echado a perder la membrana, por ejemplo. Necesitamos tener algún corte para poder hacer reparaciones en estos equipos que pueden llegar a tener alguna otra falla, ¿ya? Ahora, mi idea de hablarle de todos estos componentes porque cada uno de estos componentes tiene su función en el sistema de riego y tiene también su proceso de mantención, ¿ya? Entonces, eso fue como una visión general. Les pido disculpas si es que voy un poquito rápido, es que me pusieron la pata, que a la una los tengo que sacar a todos de aquí, porque tenemos una reunión después, ¿ya? Si es que voy muy rápido, si es que hay alguna duda me paran nomás. A veces tiendo a acelerarme un poquito, les pido disculpas, pero no tengo ningún problema en contestarles las dudas que tengan, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer mantención, el primer componente de nuestro equipo del que vamos a hablar de mantención es de los acumuladores. Ojalá el acumulador de riego que tengamos se viese así, en donde a mí me diesen ganas de en verano meterme y darme un chapuzón, aunque no debiese, pero ojalá se viese así, ¿ya? Y no llegar a condiciones como estas, que nos ha tocado ver en muchos campos, ¿ya? Por acá tenemos problemas de diseño en este acumulador de un agricultor en la zona de Lampa, si mal no recuerdo, que quedó mal hecho, el acumulador quedó con una mala pendiente, quedó mal revestido, si se fijan aquí toda la geomembrana se le salió, no estaba bien anclado, y aquí da lo mismo que la mantención que le hubiésemos hecho, esto estaba mal diseñado, estaba mal construido. Este caso es un caso que sí podemos manejar, que el ideal sería que no llegásemos a ese punto, en donde cuando fuimos a ese campo me da la impresión de que yo podía pasar caminando por arriba del agua, porque era una lámina gigante de lama o materia orgánica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si es que tenemos materia orgánica, si es que tenemos lama, lo que hacemos es aplicar algún alguicida, ¿ya? Por lo general, el que más se recomienda es sulfato de cobre, ¿ya? Dosis preventiva, como por ejemplo en la primera foto del primer acumulador que teníamos, que era un agua que se veía clarita, podemos ir haciendo dosis preventivas de forma regular. ¿Alguna consulta? ¿No? No. En donde vamos haciendo aplicaciones de entre 1 a 2 gramos por metro cúbico de agua que tengamos acumulado, ¿ya? Como siempre en la agricultura depende de la fuente de agua con la cual le estamos llenando el acumulador, ¿ya? Si es que estamos hablando de que el acumulador lo estamos llenando con agua superficial, por ejemplo de alguna sequía, de algún canal, y tenemos por ejemplo un montón de árboles encima que están tirando muchas semillas, hay mucha maleza, ahí esas aplicaciones van a tener que ser más regulares y podríamos llegar a estar pensando cada 3 meses más o menos, ¿ya? Si es que no, podemos pensar en una dosis de mantención de una vez al año, ¿ya? Cuando ya que empezamos a tener problemas y empezamos a tener un agua que ya está empezando a tener un color más verdoso, que se están empezando a ver como estas lamas que se empiezan a formar, pero aún no es algo parejo, tenemos que empezar a subir la dosis y ahí ya estamos hablando entre 4 a 5 gramos por metro cúbico de agua, ¿ya? Y en casos como este que vimos acá, donde ya tenemos una capa de lama formada completa, ahí estamos hablando de dosis de 10 gramos por metro cúbico de agua, ¿ya?
¿Cómo podemos calcular el volumen? Súper fácil, tenemos el largo por el ancho, por ejemplo, un acumulador de 10 por 7, ahí tenemos 70 metros cuadrados, y que tenga 2 metros de profundidad, ahí ya tenemos 140 metros cúbicos de agua, embalsado, ¿ya? Y supongamos que vamos a tirar la dosis de 10 gramos por metro cúbico, teníamos 150 metros cúbicos, lo multiplicamos por 10 y ahí llegamos a 1400 gramos para ese acumulador si es que tenía esas dimensiones. O sea, aplicamos 1,4 kg. ¿Y cómo lo aplicamos? La idea es que lo vayamos distribuyendo en el acumulador, que no lo tiremos en un puro punto, ¿ya? Sino que lo vayamos distribuyendo en algunos campos que tienen acumuladores grandes. Lo que hacen es que arman como unas bolsitas de té y las amarran y las van tirando. Y esperan a que se disuelva el sulfato de cobre y después las van recuperando, ¿ya? Ahora hay que tener harto ojo, porque si es que estamos en una condición como este acumulador que vimos acá y aplicamos sulfato de cobre, el sulfato de cobre lo que va a hacer es que va a pulverizar estas algas, toda esta materia orgánica, la va a pulverizar, la va a dejar en un polvillo muy fino, que eso va a decantar y se va a ir al fondo, ¿ya? Y al tener más sedimentos en el fondo, obviamente vamos a estar disminuyendo la capacidad de embalsamiento de agua, ¿ya? Así que ahí también es la otra parte de la pega, la mantención que tenemos que hacer en los acumuladores, que es la limpieza mecánica del fondo, ¿ya? Ojalá una vez por temporada pudiésemos vaciar el acumulador y limpiar el fondo de ese acumulador, porque si no vamos a ir perdiendo cada vez más la cantidad de agua que podemos mantener almacenada. Métodos preventivos para poder evitar esta generación de materia orgánica. Es sombreando el acumulador, ¿ya? Esto se genera por algas, que son entes que hacen fotosíntesis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que nosotros tapamos, ensombrecimos ¿ensombrecer? ¿Sí? Le ponemos sombra al acumulador, lo que vamos a hacer es que va a estar llegando menos radiación y por ende la cantidad de fotosíntesis que van a hacer va a ser menor y se va a generar menos materia orgánica. Y lo otro que también vamos a estar haciendo es que si es que le está llegando menos luz, el agua se va a calentar menos, se va a mantener una temperatura más baja y eso también va a bajar la actividad de esta materia orgánica, ¿ya? Porque a mayor temperatura estos bichos empiezan a funcionar más rápido y se empiezan a reproducir más rápido, ¿ya? Entonces tenemos el método típico que es con malla Rachel, que la idea es buscar sombrear el acumulador, y también hay otros métodos que es con estas típicas pelotitas que anduvieron un tiempo dando vueltas que se ponían en el acumulador, que quedan flotando sobre la superficie, pero siempre buscando el hecho de disminuir la cantidad de luz que le llega al acumulador, ¿ya? Con esto debiésemos pensar solamente en dosis de mantención de sulfato de cobre, porque no debiésemos tener una alta incidencia, ¿ya? Ahora ya pasando al cabezal, la idea es que nosotros también le vayamos haciendo mantenciones a nuestro equipo de bombeo, ¿ya? Y tenemos que tener claro que un equipo de bombeo, estamos hablando de una motobomba, ¿ya? Nosotros por lo general le decimos bomba, pero son motobombas, porque son dos cuerpos, ¿ya? Está el motor y está la bomba propiamente tal, que están unidas por un eje. El motor está lleno de componentes eléctricos que al final lo que van a hacer es que a través de una corriente eléctrica van a girar el eje y van a entregar esa fuerza mecánica para que el rodete de la bomba, que es como una especie de ventilador, que es esta cosa que tenemos acá, que esto a través de fuerza mecánica vaya girando y vaya metiéndole presión al agua, porque la va comprimiendo, ¿ya? Que es como cuando uno se sube a la centrífuga en estos juegos que hay en la playa, o la misma centrífuga de la casa, que cuando empieza a girar tira todo hacia afuera, ¿ya? Y esto, al ir tirando hacia afuera, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir transformando energía potencial, le vamos a estar aumentando la energía potencial al agua, lo que va a estar generando que tengamos una mayor cantidad de presión, ¿ya? Vamos a estar girando esto a altas revoluciones, va a estar siendo expulsado hacia afuera y eso va a ir aumentando la presión que tenga el agua con la que vamos a aplicar, ¿ya? Ahora, importancia de las mantenciones, tenemos que hacerle mantención a la bomba, que es la parte de adelante, que es donde está este rodete. Tenemos que limpiar el óxido, tenemos que ir engrasando las partes móviles, la mayoría tienen rodamientos que tienen que ir engrasados para que pueda girar sin problema. Tenemos que fijarnos bien en los sellos de la bomba, que si es que va a pasar alguna temporada, por ejemplo, en que vamos a dejar de regar 4 o 3 meses, esos sellos se pueden cristalizar si es que quedan secos. Entonces, si es que vamos a guardar la bomba, el ideal es que le hagamos la mantención cuando terminemos el riego y esos sellos los lubriquemos,
¿ya? Con vaselina o con cualquier tipo de lubricante vamos a evitar que cuando se sequen se cristalicen. ¿Qué va a pasar si es que se cristalizan esos sellos? A la temporada siguiente vamos a conectar la bomba y va a empezar a gotear por la parte de abajo, ¿ya? Ese goteo por la parte de abajo de la bomba es el típico indicio de que los sellos están fallando, ya que se cristalizaron y que no aguantaron la presión y que empezaron a filtrar. Y además también hay que hacerle la mantención eléctrica a la bomba, ya que hay que revisar las bobinas y todos los otros componentes que permiten darle el giro, ¿ya? Yo en lo particular, como mi expertise no es en la parte eléctrica, yo por lo general he hecho mantenciones a la parte de la bomba, la parte del motor, yo siempre digo que mejor lo consulten con algún especialista en bomba. La parte de adelante, la parte de la bomba, es súper fácil, es desarmar los pernos, es limpiar, es lubricar y volver a cerrar, ¿ya? Pero la parte de atrás yo en eso no me meto y sería irresponsable decirle háganlo porque no tengo idea, yo no soy eléctrico y no quiero meterme en problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que no le hacemos mantenciones? Podemos llegar a condiciones como esta, ¿ya? En este caso, estos son rodetes que tuvieron problemas que se fueron rompiendo por problemas de cavitación. La bomba estaba cavitando, que es ese típico zapateo cuando la bomba se desceba, que funciona en seco, o que se le van metiendo burbujas de aire, y esas burbujas con la presión empiezan a reventar, ¿ya? Y esa explosión, esas microexplosiones que se empiezan a generar dentro del rodete, empiezan a generar fisuras que va haciendo que el material se vaya desgastando mucho más rápido. Piensen que la mayoría de estos rodetes son de fierro fundido, y el hecho de que tengamos fisuras va a hacer que el proceso de oxidación vaya aumentando y se vaya desgastando, ¿ya? Y lo que tenemos por acá es otro rodete que había tenido problemas por uso de fertilizante, le pasaban el fertilizante a través de la bomba, ¿ya? Que les decía que eso ojalá no lo hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas como esto. Lo que vamos a empezar a generar es que esos líquidos que le estemos pasando, ya sean ácidos, sean fertilizantes, van a tener pH distintos y condiciones de conductividad eléctrica diferentes a las que están hechas para funcionar estos rodetes, ¿ya? Y me ha tocado muchas veces que le he dicho a agricultores, oiga, esto le va a generar problemas a su bomba. Me dicen, oiga, pero si esta bomba la tengo hace 7 años y nunca me ha pasado ningún problema. Y es verdad, la bomba le va a seguir funcionando. Pero ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo que yo les decía a los agricultores. Yo podría decir que hace 7 años yo estaba igual que ahora. Pero si yo agarro una foto, claramente no tenía la misma panza que tengo ahora, ni las mismas canas, ni las mismas arrugas, ¿ya? Porque el desgaste va siendo gradual, no es un desgaste que pasa de un día para otro, ¿ya? No es que el rodete, yo le empecé a pasar fertilizante y de un día para otro quedó así, ¿ya? Sino que se va desgastando de a poco. Y por ejemplo, si es que en un principio mi bomba funcionaba a 4 bares, regando un sector, con el tiempo va a llegar un momento en que voy a tener que empezar a achicar los sectores porque ese rodete roto no es capaz de meter la misma presión ni levantar la misma presión que levantaba antes, ¿ya? Entonces este daño va siendo gradual y de a poquito nosotros tenemos que empezar a cambiar de repente los emisores porque decimos, pucha, no sé qué pasa, no me está levantando tanta presión, ya lo voy a cambiar, le voy a poner unos emisores más chicos. Y claro, ahí la bomba va a volver a levantar presión porque tiene que levantar menos agua, pero el problema está asociado a eso, está asociado a que no hay una adecuada mantención ni una adecuada operación de la bomba, ¿ya? Porque el rodete se va desgastando. Otro tema que es importante es la limpieza de los filtros. Como les decía, cuando hacemos un diseño para un sistema de filtraje, por lo general consideramos que ese sistema debiese tener una holgura entre 5 a 7 metros de columna de agua, ¿ya? Porque ese es el valor que dejamos más o menos para decir, ya, este filtro está lo suficientemente tapado, tenemos que limpiarlo, ¿ya? Aquí por este lado tenemos una foto de un agricultor que en su día había abierto este filtro, era un filtro de anilla, tenía el sistema de riego, ya llevaba como 10 años, no sabía por qué tenía tan poca presión, abrimos el filtro y el filtro estaba en esa condición, ¿ya? Y sigue un filtro de anilla. ¿Alguien más ve algo extraño aquí? ¿Ah? ¿Ya? ¿Puede ser eso? Puede estar asociado a que nunca se lavó y se fueron acumulando óxidos. ¿Ya? Sí. ¿Pero qué más? Sí, que eso lo abrimos, ¿ya? En un filtro de anilla, ¿el agua sucia por dónde pasa? Por los anillos, pero ¿por la cara de afuera o por la cara de adentro? Va por fuera, ¿ya? En los filtros de malla, el agua sucia viene por el centro y sale hacia afuera. En los anillas viene desde afuera,
y va hacia adentro, porque las anillas de los filtros de disco tienen un diámetro mayor que se va achicando hacia adentro, ¿ya? Entonces, si es que el agua la pasamos por dentro del filtro, se nos va a tapar la parte de afuera y ese filtro en verdad ya no va a estar funcionando como un filtro de anillas, va a ser un filtro de malla más, porque va a estar filtrando una pura capa, ¿ya? Y si se fijan, aquí este filtro estaba puesto al revés. Toda la cara sucia estaba por dentro. Entonces ese filtro, además de que nunca lo abrieron, estaba filtrando menos porque estaba filtrando solamente por la cara interior, siendo que debió haber estado filtrando por la cara exterior, ¿ya? Entonces eso es súper importante de revisar que en ese caso los filtros de anilla, siempre la suciedad tiene que quedar por fuera. Si la suciedad está por dentro, ese filtro está al revés, ¿ya? Hay algunos cuerpos de filtros que se pueden dar vuelta, que tienen flechas para los dos lados, que por un lado dice disco y para el otro lado dice malla. Por lo general viene en inglés y para un lado dice disc y para el otro lado dice screen. Entonces hay que tener claro que si es que es de disco, el agua vaya a la dirección de la flecha, y si es que tienen malla, vaya para el otro lado, ¿ya? Otro caso que nos pasó también con otro agricultor es que el filtro se le tapaba tanto que nos dijo, no, que sabe que esta cuestión se me pasaba tapando y no me regaba nada, así que le saqué la anilla. La embarrada que tenía ese cristiano en la cinta, porque toda la mugre que se la tapaba en los filtros llegaba directo a la cinta. Y las cintas botaban cualquier cosa. Le hicimos un aforo, le medimos el coeficiente de uniformidad y andaba por cualquier parte, porque toda la mugre que debió haber quedado atrapada en los filtros se le pasó directo. Dígame. ¿El tipo de filtro de qué va a depender? ¿Si es anilla o es malla, da lo mismo? ¿O va a depender del tipo de agua que tenga? Depende mucho del tipo de agua. Yo en el único caso donde trabajo con filtro de malla es cuando tengo agua de pozo, ¿ya? Y de pozo profundo, porque yo me voy un poquito más a la segura. Hay quienes trabajan con filtro de malla, con noria, pero yo prefiero ahí ya empezar a trabajar con filtro de anilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua de pozo profundo ya tiene un filtro natural que es el mismo suelo, porque estamos captando el agua desde la napa. Entonces la cantidad de sedimentos que trae es mucho menor y un filtro de malla es suficiente como poder filtrarnos, ¿ya? Pero cualquier otro tipo de agua yo siempre me voy por un filtro de anilla, ¿ya? Y en caso de que el proyecto, la envergadura del proyecto para tener un filtro de arena, eso sería el recomendable porque ese es el que mejor filtra, ¿ya? Es el que tiene la mayor capacidad filtrante, pero está asociado también a un mayor costo, ¿ya? Una pregunta y en el caso de donde hay mucho material particulado, como el hidrociclón, que a nosotros nos ha pasado. A nosotros nos pasó el caso que tú ahorita hablaste de que un consultor CNR ubicó mal un cripto. ¿Te acuerdas que una vez Sí. estuvimos? Y también en el tema del hidrociclón para algunos sectores, ¿es recomendable o no? El hidrociclón es solo recomendable si es que las partículas que van en el agua son arena. Si es que tenemos exceso de arena, ahí se justifica un hidrociclón. Para cualquier otro tamaño de partícula no se justifica porque no va a hacer la pega, ¿ya? El hidrociclón está pensado para las partículas más gruesas, tirarlas hacia afuera y que esos caigan. Pero supongamos que, no sé, tenemos mucho limo disuelto en el agua, no nos va a servir de nada un hidrociclón, ¿ya? Ahí lo que tendríamos que hacer, lo que tendría que haber hecho este agricultor, un poquito más arriba, allá arriba se ve la reja, tenía un acumulador, ¿ya? Y claramente ese acumulador nunca le había hecho mantención. Entonces tendríamos que haber partido por eso, haberle hecho mantención al acumulador para no tener una cantidad de materia orgánica que le tapaba los filtros, ¿ya? Ahora imaginemos que el problema no era por la materia orgánica, teníamos le hicimos una buena mantención al filtro y se nos seguía tapando. La opción aquí hubiese sido haber puesto dos filtros, ¿ya? Podríamos haber puesto un filtro de mayor diámetro, para ahí el costo a veces se nos empieza a disparar. Aquí estamos en una tubería de 3 pulgadas y ya poner un filtro de 4 pulgadas es un poco harto. Ya ahí sale más barato poner dos filtros. Incluso podría haber puesto dos filtros de 2 pulgadas en vez de uno de 3 y eso habría funcionado. Pero ojo, siempre poniéndolos en paralelo. Si ustedes ponen dos filtros en serie, no les va a hacer bien la pega, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos cuando queremos poner más de un filtro es dividir la cantidad de agua, ¿ya? Para que pase menos agua por cada filtro y filtremos más. Si es que estamos poniendo dos filtros en serie, la misma cantidad va a pasar y lo que vamos a estar haciendo es que lo que no lo atrapó el primer filtro, lo va a atrapar el segundo, ¿ya? Pero probablemente si es que se nos están tapando los emisores, con un solo filtro, si le ponemos dos en serie va a ser lo mismo, porque va a ser la misma cantidad de agua. Entonces, si vamos a pensar en más de un filtro, siempre en paralelo, ¿ya? Y la vida útil de, digamos, que en un filtro de malla más fácil saber si se rompe, más fácil saber si se echa verde, pero en el de anilla, uno no sabe, con el roce no sabe en qué momento ya pierde su...
Claro, lo podríamos notar si es que tuviésemos manómetro, ¿ya? Porque ahí notaríamos que el filtro está generando una menor pérdida de presión. El filtro, aun cuando esté limpio, siempre tiene una pérdida de presión, ¿ya? Si es que el filtro ya está desgastado, esa pérdida de presión debiese bajar, porque las partículas, los espacios porosos debiesen estar mucho más grandes, ¿ya? Pero el tema que hay con los filtros de anilla es que si le hacemos las mantenciones adecuadas, tenemos que sacar el filtro, desarmar la anilla y limpiar entre medio las anillas. Entonces ahí podemos notar si es que el filtro ya se empieza a emparejar, se empieza a poner liso. Y ahí tendríamos que cambiar las anillas, ¿ya? No lo podríamos ver mucho si es que tenemos un sistema de retrolavado, porque ahí obviamente no estaríamos abriendo el filtro. Pero en general los filtros de anilla duran un montón, podemos pensar fácil 7 años, 8 años, a no ser de que tengamos exceso de arena en el agua, que ahí el filtro nos va a durar mucho menos. Pero ahí tendríamos que pensar en cómo resolver ese problema de exceso de arena en el agua. Y tendríamos que pensar de repente en un hidrociclón o un decantador, ¿ya? Entonces, cosas importantes, como les decía, siempre para las mantenciones de los filtros de malla, la suciedad siempre queda por dentro, entonces ahí hay que sacarlo, manguerearlo, escobillarlo y que quede limpiecito y después volver a ponerlo. En el caso de los filtros de anilla es un poquito más la pega que hay que hacer y hay que sacarlo, hay que separar las anillas, hay que ojalá escobillarlas entre medio, porque no sacamos nada solamente con tirar agua por afuera, porque también tenemos partículas que quedan atrapados entre los discos, ¿ya? Entonces hay que tener ese ojo con los sistemas de retrolavado, o sea, perdón, con la mantención de los filtros de anilla, ¿ya? Y por último, en el caso de los filtros de arena, estos, como les decía, son los que tienen la mayor capacidad filtrante y por lo general vienen con válvulas para retrolavado, ¿ya? Que sería esta valvulita que tenemos acá, que en este caso es un retrolavado manual, que nosotros cambiamos la dirección y hacemos que el agua cambie el sentido de flujo, ¿ya? Que eso es como funcionan todos los sistemas de retrolavado, es invertir el sentido de flujo. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un filtro de malla y el agua sucia viene por dentro, nosotros para limpiarlo tenemos que tirar el agua por fuera, ¿no es cierto? Y al tirar agua por fuera las partículas las vamos a expulsar. Si le tiramos más agua por dentro, se van a seguir metiendo en la malla. Entonces, para un retrolavado lo que hacemos nosotros es invertir el sentido de flujo. Y esta es un poquito la idea de toda esta majamama que tenemos acá, que si quieren le pueden tomar una fotito, pero la idea de esto es hacer sistemas de retrolavado manual, ¿ya? Que son componentes que podemos encontrar en cualquier lado, pero la idea es que tengamos dos filtros que van corriendo en paralelo, en este caso son dos filtros de anilla, y todo lo que tenemos acá, bueno, tenemos una T para hacer la derivación, y tenemos una serie de válvulas que me van a permitir que el agua pase de un lado hacia otro, y que pase en sentido contrario a la dirección del flujo normal del filtro, ¿ya? Por ejemplo, si queremos retrolavar este filtro que está acá, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta válvula, ¿ya? Entonces el agua ya no va a poder pasar por acá, se va a venir por acá, vamos a tener cerrada esta válvula de arriba que es el desagüe para el retrolavado, va a pasar por el filtro, vamos a tener agua filtrada y acá afuera tenemos otra válvula, cosa que obligamos a que el agua se meta en sentido contrario, ¿ya? Al meterse en sentido contrario va a estar removiendo todas las partículas del filtro y vamos a abrir esta válvula y va a salir, ¿ya? Y después invertimos la posición para limpiar el otro filtro. ¿Cuál es la gracia de eso? Es que a bajo costo tenemos un sistema que vamos a retrolavar en 30-40 segundos, ¿ya? Versus lavar un filtro de anilla nos va a tomar por lo menos 15 minutos si es que es un filtro de 2 pulgadas como son esos, ¿ya? Entonces la gracia de esto es que con válvulas, con T's, con codos, lo que hacemos es invertir el sentido de flujo del agua para poder generar estos retrolavados, ¿ya? Y aquí viene como el procedimiento también de cuáles serían las válvulas que hay que abrir, que hay que cerrar. Tenemos una ficha técnica que todavía está en revisión, que es sobre este tema de cómo armar un retrolavado ¿cómo se llama? Con fitting nomás. Y ahí en cuanto esté listo se los puedo hacer llegar para que le echen una mirada, pero es la idea. Entonces, la gracia de esto es que aquí, en este sistema retrolavado que instalamos en un agricultor en Altagua, en un productor de un productor de palto, fue que este sistema de retrolavado con 2 filtros nos costó, en ese tiempo, que haber sido hace unos 4 o 5 años, nos costó 350.000 pesos, ¿ya? Si pensamos en un filtro de 2 cuerpos con retrolavado automático, estamos hablando al tiro de 1,5 millones, 2 millones de pesos, ¿ya?
Claro, la diferencia es que vamos a tener que estar nosotros abriendo las válvulas y con el retrolavado automático, esta cuestión nosotros le ponemos la diferencial de presión y lo hace solo. Pero el costo es alto, ¿ya? No estoy diciendo que no lo usen. Por ejemplo, si es que algún agricultor tiene un sistema de riego financiado, por ejemplo, por la CNR, que da para ponerle un filtro de retrolavado automático, háganlo, porque se van a ahorrar muchísimo tiempo. Pero en caso que no, en caso que tengan algún agricultor que tenga su sistema de riego ya establecido y quieran hacerle alguna mejora, esto es una forma fácil de poder lograrlo, ¿ya? Ahora, otro tema importante en las mantenciones. ¿Alguna consulta hasta ahora, antes de cambiar de tema? ¿No? ¿Vamos bien? Ya. Otra cosa importante también en las mantenciones es hacer la mantención a los sistemas eléctricos. Ya. Como les decía, el ideal es que ojalá tuviésemos una cajita como esta, donde tuviésemos nuestros componentes eléctricos, ¿ya? No es necesario que sea tan complejo, ¿ya? Un sistema monofásico podría ser un tablero chiquitito, en donde ojalá tuviésemos un automático, tuviésemos un diferencial y un relé térmico. Y con eso estaríamos súper bien. ¿Para qué nos sirve el automático? Obviamente para cortar la corriente. El diferencial, para cuando detectemos alguna falla, algún cortocircuito, va a funcionar, es mucho más sensible que el automático. Y un relé térmico me va a permitir saber cuando la bomba esté funcionando en seco y se esté calentando y nos va a cortar el flujo eléctrico para que la bomba no se queme. Con esas tres cositas, que vamos a gastar unas 15 lucas más o menos, con eso ya debiésemos tener un sistema que nos va a proteger bastante el equipo y también nos va a proteger a nosotros, ¿ya? Ojalá no llegara a esta condición como la que tenemos en la foto de acá, ¿ya? En donde tenemos un nivel de sulfatación complicado, porque ¿qué es lo que va a pasar? Eso tiene mayor tendencia a generar cortocircuitos, ¿ya? Al tener cables sulfatados, vamos a empezar a hacer contacto en cosas que no debiesen estar a hacer contacto, y eso nos va a hacer corte y nuestro sistema va a empezar a fallar. Y otra cosa súper importante para tener en consideración cuando hacemos mantención eléctrica, hoy algún día voy a ver este puntero, lo prometo, es tener un voltímetro, ¿ya? Eso es súper importante para saber si es que tenemos algún cortocircuito o, por ejemplo, si es que tenemos válvulas eléctricas, saber si es que a las válvulas está llegando la cantidad de voltaje necesaria, ¿ya? Por lo general, las válvulas solenoides, las clásicas, funcionan a 18 volts, ¿ya? Hay otras que son las válvulas latch, que esas funcionan a 24, pero no se ocupan mucho. Rodrigo, ahorita hay que tener mucho cuidado con la norma técnica, porque todos los proyectos CNR y los DINDAT están metiendo la norma técnica de instalación, tanto la parte eléctrica, conductividad, el tema de las matrices, todo. Y eso muchas veces no lo saben los agricultores al reseccionar un proyecto. La norma técnica avala todo este tipo de equipamiento que ya viene con la T1, la T2, ¿sí? Entonces, para que lo sepan ustedes, tienen que informarse de que hay proyectos con norma técnica. De hecho, toda esta instalación eléctrica debiese ir certificada por un eléctrico que esté certificado en la SEC, ¿ya? Dependiendo de la magnitud del proyecto, es decir, que necesitan que sea un ingeniero eléctrico o sirve un técnico, ¿ya? Como que va a depender del tipo de instalación. Y también este tema de las mantenciones eléctricas, yo también recomiendo a que ojalá lo vean con alguien que sea especializado, porque meter las manos ahí no es muy gracioso, ¿ya? Igual son cosas de no mucho voltaje, o sea, igual vamos a tener 220, igual nos podemos tener un accidente grave. Pero ojalá el tema de las mantenciones, eso lo tengamos con alguien que, por ejemplo, la misma persona que nos vaya a hacer la mantención del motor, nos puede hacer la mantención del tablero eléctrico. Y Rodrigo, para apoyarte también, los proyectos de riego que vienen con componente de energía solar, la energía solar ahora están en la norma técnica como si fuera una planta generadora de energía. Y si ustedes le van a meter la mano, puede pasar accidentes, ¿cierto? Claro. Igual la idea es que todas estas cosas tengan todos estos componentes de seguridad para que nosotros podamos meter la mano y no nos pase nada, lo más nos llegue un chispazo. Pero ¿para qué vamos a ver si es que los componentes están buenos o no? Pues no es necesario, ¿ya? Lo que sí sirve, por ejemplo, el tester, en caso de que si es que tienen válvula solenoide y hay algún sector que no le está abriendo, con eso pueden ir ustedes y pinchar los cables de la válvula y saber si es que le está llegando el voltaje o no. Si no le está llegando el voltaje, probablemente hay algún corte en el cable y eso estaría bajo tierra y ahí probablemente habría que sacar cable y volver a enlauchar y todo el tema, ¿ya? Pero es una forma fácil de ver si es que le está llegando la corriente al solenoide suficiente para que abra, ¿ya? Ahora, otro tema también que es importante, las mantenciones que muchas veces se dejan súper de lado, son las mantenciones a las válvulas, ¿ya? Tenemos distintos tipos de válvulas, aquí yo tengo algunas nomás que son las que más se usan, pero en válvulas tenemos
un universo gigante, ¿ya? Cosa importante en caso de que tengamos válvulas eléctricas, válvulas solenoides, un componente importante a hacerle mantención es la membrana, que es este componente que está aquí. Si es que ustedes abren una válvula solenoide, tiene una membrana que es como de goma, que es como la membrana del calefón, que esa se va moviendo, sube y baja y con eso permite pasar más o menos agua, ¿ya? Y eso hay algunas válvulas que vienen con un resortito y otras que vienen solamente por diferencial de presión. Pero eso también de repente es importante hacerle esa mantención. Todas las mantenciones para atrás que les había comentado eran mucho más periódicas. Esta, con que lo hagamos una vez cada 2 o 3 años, es suficiente, ¿ya? A no ser de que veamos que hay algún problema. Hay veces que hay componentes sólidos que se puedan meter entre medio de la membrana y que puedan evitar que la membrana se vaya moviendo de forma correcta, y ahí la válvula no va a estar cortando, una válvula eléctrica. Tenemos válvulas de aire acá al medio, estoy apuntando por ahí, ¿sí? Que estos por lo general tienen alguna especie de flotador que va limitando el paso del agua y permite pasar solo el aire. Entonces, por lo general, si es que de repente tenemos una válvula de aire que está permanentemente botando agua, quiere decir que ese flotador no está cortando bien, no se está moviendo bien. Y hay veces que pueden, no sé, porque se nos metió una araña y hizo un nido y justo está chocando la pelotita ahí y no está cortando y va a hacer que esté saliendo agua. O una rama o cualquier cosa que pueda impedir el movimiento de ese flotador. Y tenemos válvulas de compuerta, que eso también es hacerles las mantenciones. Como les digo, no son mantenciones tan regulares porque las componentes que están en contacto con agua que podrían generar oxidación vienen recubiertos y están hechos para eso, pero nunca está de más de repente alguna lubricada al vástago de la válvula, tener ojo cuando tenemos temperaturas bajo cero que podría cristalizar la válvula y se podría llegar a romper. Hay que tener este tipo de consideraciones, ¿ya? Otra cosa importante también en los sistemas de conducción y distribución, cuando estamos hablando de matrices y laterales, es hacer los descoles, ¿ya? Los descoles son súper importantes porque por ahí botamos todos los sedimentos que no fueron atrapados por los filtros, ¿ya? Es importante tener, ojalá, válvulas de descole en las matrices y submatrices, que esta válvula que tenemos acá, que al final de la tubería tenemos una llave, que eso, la idea es abrirlo, botar todos los sedimentos por ahí y después cerrar, ¿ya? Y lo mismo al final de las líneas, que ahí abrimos la línea y hacemos que el sedimento se vaya, ¿ya? La pregunta de cada cuánto hacer estos descoles también varía, depende de las condiciones de agua que nosotros tengamos, depende del tipo de filtro, la cantidad de filtros, depende de varias cosas. Pero por lo general, si es que yo le tengo que dar alguna recomendación a un agricultor, es que le digo, por ejemplo, haga un descole hoy día y espera un mes y vuelve a hacer otro descole. Si es que al mes el agua le salió limpia, el siguiente descole ya lo puede tirar quizás a los 2 meses o 1 mes y medio. Si le salió sucia, el siguiente descole lo hace cada 2 semanas, ¿ya? Ahí tienen que ir más o menos conociendo cómo es la condición del sistema de riego en ese espacio territorial, en ese campo en particular, para ir conociendo qué tan frecuente hay que ir haciendo los descoles, ¿ya? La idea no es que el agua salga cristalina, porque si es que tenemos un agua que, por ejemplo, es agua del Mapocho, el Mapocho nunca es un agua clara, ¿ya? Entonces no vamos a esperar a que salga como un agua cristalina como de la llave de la casa, ¿ya? Pero sí considerar que no tenga sedimento, y para eso lo que podemos hacer es que ponemos el agua, la manguera la tiramos a la mano y que no nos queden sedimentos en la mano, con eso es suficiente, ¿ya? Y por último, creo que esta es la última, mantenciones a los emisores, eso también es súper importante. Podemos tener por lo general 2 problemas de taponamientos químicos por algún agente cementante, algún carbonato, o sales también que puedan ir precipitando. Una forma fácil de identificar esos problemas de taponamiento es cuando nosotros tenemos estas marcas blancas en el suelo, que nos queda esta aureola. Ahí estamos claros que tenemos un agua con una alta condición salina. Lo que tenemos acá es una acumulación de sales que se van generando alrededor del gotero. Aquí se ve más oscuro porque esas son sales que se van a ir siendo lavadas, pero a medida que el suelo se va secando, va generando esta aureola de sales. Y ahí por lo general podemos tener problemas de taponamiento por sales, ¿ya? Y la otra foto no se alcanza a ver muy bien, pero cuando tenemos obturaciones biológicas, que el gotero se pone de un color medio verdoso, ahí esas son algas que están creciendo al interior del gotero. Por lo general,
Si tenemos algas creciendo alrededor del gotero y lo vemos en el gotero, eso ya ha pasado por un proceso gigante porque el alga después sale, ¿ya? Entonces ya todo lo que está dentro está con un montón de materia orgánica. En el caso de la obturación química, la obturación se ve más afuera que adentro, se va como cementando hacia adentro en comparación con la otra. Manejos y mantenciones para los dos problemas. En el caso de obturaciones químicas, lo que se hace es hacer aplicaciones de ácido, puede ser ácido fosfórico, ácido nítrico, incluso ácido sulfúrico, ahí va a depender de las condiciones con las que vayamos manejando el ácido, pero la idea es que más o menos se aplica una dosis entre 3 a 6 litros por hectárea, ¿ya? Esto es un valor bastante genérico, el ideal es que pudiésemos tener un rango bastante amplio, pero el ideal es que pudiésemos tener la cantidad adecuada para nuestro campo, ¿ya? Les digo enseguida cómo. En el caso de que tengamos obturaciones químicas, lo que hacemos es aplicaciones de cloro, cualquier tipo de cloro comercial que pillemos, Clorinda, Clorox, ninguna marca me paga, así que no le voy a hacer propaganda ninguna, pero cualquier tipo de cloro funciona, y ahí las mantenciones, las dosis son entre 0,5 a 1,2 litros por hora. Y el ideal de esta aplicación es que nosotros debiésemos medir el pH a la salida del gotero, ¿ya? Y lo que debiésemos apuntar es que el pH esté entre 2 a 3, ¿ya? ¿Qué hacemos con eso? Nosotros vamos a aplicar el ácido, vamos a aplicar el cloro, y ojalá teniendo claro cuánto se demora el agua en llegar al último gotero, porque nosotros tenemos que aplicar eso y que quede dentro del sistema de riego, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si sabemos que nuestro sistema de riego se demora 15 minutos en llenarse, aplicamos el ácido o el cloro en los últimos 15 minutos de riego, cosa que cuando cortemos el riego quede todo adentro, ¿ya? Si le tiramos media hora, vamos a haber lavado y toda la aplicación que estamos haciendo no va a quedar en la manguera, sino que va a quedar en el suelo y no es la idea, ¿ya? Entonces, cortamos el riego cuando la solución llegue, y la idea es que eso lo dejamos funcionando por 12 horas, más o menos entre 2 a 24 horas, que no ocupemos el sistema de riego. Con eso, estos ácidos, el cloro va a empezar a hacer efecto, va a empezar a diluir, y lo que tenemos que hacer después es volver a regar, pero ojalá realizando un flashing, que se llama, que es generar una subida de presión, y lo conseguimos cerrando sectores o de repente no regando todas las laterales que estamos acostumbrados a regar, para que esa subida de presión expulse todas las partículas que quedaron disueltas y que pueden haber vuelto a precipitar, pero que ya no están pegadas, ya no están cementadas, las botemos del gotero, ¿ya? Y también hacer un descole. Ahora, ¿cómo medimos el pH? Tenemos una opción más barata y una opción más cara. Tenemos pHímetros portátiles que nos permiten conocer cuál es el nivel de pH del agua, y la idea, como les decía, es que ojalá que en el gotero tengamos un valor de pH entre 2 a 3 cuando hacemos estas aplicaciones. Y tenemos la otra opción que es harto más barata, que son tiras de papel pH, que esos van cambiando color dependiendo del rango en el que estemos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros queremos que esté entre 2 a 3, tenemos que buscar que el papel cambie a estos dos colores, ¿ya? Que son colores más rojizos por lo general. Cuando estamos hablando de pH ácido, en las tiras de papel pH tienden a valores más rojos, ¿ya? Entonces, con eso, la idea es que nosotros podamos saber a qué concentración nosotros llegamos a ese pH, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dijimos que la recomendación es entre 3 a 6 litros por hectárea de cloro, pero sabemos que con el agua de riego que nosotros tenemos, tirando, por ejemplo, los 3 litros por hectárea, llego a un pH entre 2 a 3, con eso ya es suficiente, no tengo que aplicarle más, ¿ya? Y eso, como les digo, es un rango súper amplio porque va a depender del pH que tenga el agua con la que estamos regando, de cuánto es la dosis que vamos a tener que tirar. Y eso, muchas gracias. Si tienen dudas, consultas, todavía nos queda un ratito.